crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a tejer estos hermosos claveles que están muy fáciles de tejer. Espero que les guste y si les gusta los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Están muy fáciles de tejer y los he tejido en diferentes colores para que miren cómo se ven. Mi color favorito fue el tono rojo. Cuéntenme en los comentarios qué color les ha gustado más. Espero que les guste, así que comenzamos de una vez. Estos son los materiales. Estaré utilizando dos materiales de fibras diferentes, pero con el mismo grosor. Para la parte de lo que es la flor, voy a utilizar esta marca. Es una lana 85% algodón, 15% poliéster, número 4. El color se llama frambuesa. Y esta marca, que también es número 4, pero es una lana 100% acrílica. El color se llama verde primavera. Estaré utilizando este ganchillo que es de 3.5 milímetros, un palito de brocheta, un poco de alambre fino para las hojas, tijeras, una aguja lanera y silicón caliente o cualquier pegamento que ustedes tengan. De todas formas, todos los materiales se los voy a dejar escrito en la caja de descripción de este video, así que comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 11 puntos altos. Contando las primeras 3 tendríamos un total de 12. 12. Ahora vamos a cerrar el anillo y vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos a subir 3 cadenas y en ese siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Ahí no, sino en el siguiente. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Ahora para cerrar esta segunda vuelta vamos a buscar la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ahora para la tercera vuelta vamos a subir 3 cadenas y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer un punto alto en cada punto. Un punto alto en cada punto y cuando lleguemos a las primeras 3 cadenas vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Estoy cerrando esta vuelta en la tercera cadena con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 4 subimos 3 cadenas y estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto. Donde nacen esas 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos. Uno y ahí mismo hacemos otro. Entonces en total tenemos 3 puntos altos contando las 3 cadenas del inicio como un punto alto y vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto. No se salten este, que este sería el siguiente. Dos y 3. Y en el siguiente 1,
2 y 3. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo por toda la vuelta. Cuando llego a las 3 cadenas del inicio, voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Llegué al final de la vuelta y voy a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena de las 3 del inicio. Ahora, para la vuelta número 5, que es la siguiente, voy a subir 3 cadenas y voy a hacer exactamente lo mismo que en la vuelta anterior. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto y ahí mismo donde nacen voy a hacer 2 puntos altos para tener un total de 3. En el siguiente punto voy a hacer 3 puntos altos y así voy a seguir trabajando por toda la vuelta. 3 puntos altos en el mismo punto. Cuando llegue a las 3 cadenas del inicio, cierro con un punto deslizado en la tercera cadena. Estoy terminando esta vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora, para la próxima vuelta vamos a hacer una cadena y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenas y en el siguiente punto un punto bajo. 3 cadenas, en el siguiente punto un punto bajo. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. Cuando llegue al final de la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Termino de hacer esto y les muestro lo que sigue. Aquí ya hice el último punto bajo, ahora hago 3 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo. Y cortamos el hilo. No tienen que dejarlo largo porque con ese hilo no vamos a hacer nada, solo lo vamos a esconder. Ahora vamos a cortar un poquito de hilo, más o menos así. Lo voy a dejar aquí a un ladito. Este hilo del centro lo podemos dejar ahí y este vamos a esconderlo. Lo voy a esconder y les muestro lo que sigue. Y así es como nos debe de quedar. Ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Vamos a hacer una cadena. Y dentro del círculo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cerramos y vamos a cerrar esta vuelta, que es la primera, con un punto deslizado en el primer punto bajo. Así. Ahora hacemos una cadena para iniciar la segunda vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En total, en esta vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos, 2 en cada punto. Dos, 4, 6, 2, 4, 6. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo. Así. Ahora, para la tercera vuelta vamos a trabajar en puntos altos. Entonces vamos a subir 3 cadenas. Y estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto. Entonces vamos a hacer un punto alto en cada punto. Este ya sería el primero. Entonces vamos al siguiente punto. Hacemos un punto alto. En total, contando las 3 cadenas del inicio, tenemos que tener 12 puntos altos.
así, y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora, igual que esta vuelta, vamos a hacer 2 más. Un punto alto en cada punto. Termino de hacer esta vuelta, inicio otra y en total tengo que tener 3 vueltas de puntos altos y las 2 primeras vueltas que son en puntos bajos para un total de 5 vueltas. Voy a terminar de hacer eso y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer las 5 vueltas, entonces vamos a cortar el hilo. No tienen que dejarlo largo porque con ese hilo no vamos a hacer nada. Ahora dejo eso a un lado y voy a seguir haciendo las hojas. Vamos a comenzar dejando un poco de hilo más o menos así. Entonces aquí vamos a iniciar haciendo cadenas más o menos de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en esta parte es que vamos a necesitar el alambre. Ahora vamos a poner el alambre así. Y en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. Así. Dejando el alambre en el centro. Voy a seguir haciendo un punto bajo por cada cadena, siempre dejando el alambre en el centro así. Y cuando llego a la última voy a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Tengo 1, 2 y 3. Y esta parte tienen que dejarle un poquito para afuera, más o menos así. Ahora voy a poner esta hebra así para acá junto con el alambre. Vamos a trabajar de este lado y vamos a ir dejando el alambre y esta hebra en el medio de la puntada. Entonces hice en el último punto 3 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Y voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto. Y en este último punto voy a hacer un punto bajo, así, y donde está el primer punto bajo del otro lado, o sea, el primer punto bajo que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a hacer 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No vamos a cortar el alambre, vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, comenzando en la segunda cadena.
2, así, un punto bajo en cada cadena. Y en esa cadena vamos a hacer el último punto bajo así. Ahora vamos a hacer puntos bajos de este lado, pero vamos a hacerlo tomando el alambre, la hebra de la lana no. Vamos a hacer así. Ahí mismo, miren, el alambre está en el centro. Entonces, ahí voy a hacer un punto bajo y voy a seguir haciendo un punto bajo por cada punto hasta llegar arriba, siempre poniendo el alambre en el medio. ¿Sí? Cuando llego al primer punto bajo que hicimos del otro lado, entonces en ese punto, ya sin tomar el alambre, voy a hacer 2 puntos bajos ahí mismo y cierro con un punto deslizado en ese primer punto. Así, corto el hilo, lo dejo un poquito largo, lo suficiente para esconderlo en el mismo tejido. Ahora este alambre lo voy a cortar así, queda esta puntita para abajo. Vamos a esconder este hilo aquí, yo la voy a esconder y les muestro lo que sigue. Así es como nos debe de haber quedado. Entonces este poquito de alambre yo lo voy a poner un poquito más para el centro, o sea, más para el medio de las dos hojas. Ahora vamos a dejar esto a un lado y vamos a comenzar a armar la flor. Vamos a buscar el palito de brocheta o lo que ustedes vayan a utilizar y lo vamos a insertar por el centro del anillo mágico. Así. Ahora le voy a poner silicón caliente. Y lo voy a poner al nivel más o menos de la tercera vuelta, ¿ok? Ahí. Y ahí lo vamos a apretar así para que se pegue. Miren, 1, 2 y 3. Más o menos la tercera vuelta, que es la vuelta que no tiene, la última vuelta que no tiene aumento. Esas dos son las que tienen los 3 puntos altos en cada punto. Hacemos así, que se pegue bien. Y con ese poquito de hilo que cortamos, lo que vamos a hacer es amarrarlo lo más arriba que ustedes puedan, así. Vamos a hacerle un nudito. Lo aprietan bien. Ahora voy a cortarlo.
y le voy a poner un poquito de silicón en esa parte para que también se peguen esas dos puntas. Así. Ok, así es como nos debe de ir quedando. Y vamos a insertar esta parte por el centro del anillo mágico. Así. Le voy a poner un poco de silicón caliente. Toda esta parte. Y vamos a hacerle así con fuerza. Lo aprietan, le hacen fuerza para que se pegue bien y que quede bien ahí arriba. O sea, que se vea que llega hasta donde está la primera vuelta que tiene los aumentos. Así. Ahora vamos a cubrir el palito con el color verde. Voy a poner aquí un poquito de silicón. Asegúrense de que lo tapen bien desde arriba. Así. Que el palito no se vea. Cortar esta hebra. Y voy a seguir cubriendo todo el palito hasta llegar aquí. Cuando llego a la parte de abajo, le voy a poner un poquito de silicón. Voy a esperar que se seque un poco. Y lo voy a cortar con un poquito de la punta del palito. Voy a ponerle un poquito de silicón. Dejo que se seque un poquito. Le hago así para que la lana se pegue bien en la punta. Así. Vamos a ponerle las hojas. Vamos a buscar. Esta es la primera que hicimos, donde está el alambre. En este lado, que es la que se ve como que queda un poquito más arriba. En ese punto que queda ahí, voy a poner el ganchillo así. Lo voy a pasar para ponerlo un poquito ancho, porque por ahí voy a entrar el palito. Entonces vamos a entrarlo por ahí y ahí mismo lo vamos a sacar por así para abajo, y vamos a darle vueltas hasta llevarlo
a la parte donde queremos que se quede. Bueno, un poquito más lejos, ¿sí? Más o menos ahí. Ponemos ese alambre para abajo y vamos a ponerle un poco de silicón para pasarle esta hebra así por arriba para cubrir el alambre, el poquito de alambre que teníamos afuera ahí, así. Esperar que se seque un poco, lo corto ahí, le abro las hojas y ya por último, como han visto en otros tutoriales, pues a esta parte verde, como la hago en acrílico, lo que le hago es que le pongo un poco de caliente para que se le quiten todas las pelusas, así. Eso se lo hago por toda la parte verde. A la parte de la flor, si la hacen en algodón, no necesitan hacérselo. Si lo hacen en acrílico, entonces también lo hacen ahí. Así que de esta forma hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado. Si aún no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Compartan mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. Cualquier pregunta que tengan, no duden en escribírmela en los comentarios. Yo estaré contestándoles a todos. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.